Y al estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, notamos que muestra un ejemplo de cómo la iglesia, el reino de Dios se extendería en todo el mundo a través de los siglos hasta que Jesús regrese. Vimos ayer algunos versículos que ilustran el crecimiento de la iglesia, comenzando con 120, continuando con 3.000, 5.000 bautismos diarios, iglesias que se añadían continuamente. En 2 de sus informes de crecimiento, Lucas utiliza números, 3.000, 5.000. Hay gente que tiene problema con los números. Contar no es contrario a la naturaleza de Dios. Dios mismo le dijo a Moisés: cuenta el número de toda la congregación de los hijos de Israel. De ahí sale el nombre de este libro de la Biblia: Números. No hay nada malo con números. El problema surge cuando se abusa de los números. David contó su fuerza, sus soldados, sus caballos, para saber si tenía fuerza, ejército suficiente para derrotar a los enemigos, sin tener que andar confiando en el poder de Dios. Y eso desagradó a Dios. Ahí está el problema de los números. Algunos cristianos dicen: a mí no me interesan los números. Lo que Dios requiere de mí no es números, sino fidelidad. Suena bien. Pero cuando en la parábola de los talentos el Señor le preguntó: ¿qué hiciste con los 2 talentos que te di? Aquí están 2 talentos más. ¿Qué hiciste con los 5 talentos que te di? Los multipliqué, Señor, acá hay 10 ahora. Y el Señor les dijo: bien hecho, buen siervo fiel. Te voy a aumentar el salario. ¿Cómo demostraron ellos su fidelidad? Aumentando los números. Eran fieles, y porque eran fieles, tuvieron números. No, a mí no me interesan los números. A mí me interesa la fidelidad. Correcto, pero la fidelidad sin números, no, hay algo malo con eso. Malo en el sentido de que hay gente que no se preocupa por los resultados. El uso de números, sin embargo, es esencial para comprender dónde estamos, en qué fallamos, en qué podemos mejorar, qué debemos hacer. La iglesia está compuesta por gente que se puede contar. Es que yo soy santo porque no las cuento. Un momento, el pastor contó las ovejas y le faltaba una. Las cuenta otra vez: 1, 2, 3, 4, 5, 99. ¡Qué terrible! Me falta. La vuelve a contar y le faltaba una. Va a buscar y a salvar a la que se había perdido. Hay que contar las ovejas, hermanos. Esa es la tarea del buen pastor. Vamos a hablar de crecimiento, church growth, crecimiento de iglesias. Esta ciencia intenta comprender por qué hay iglesias que crecen y hay iglesias que no crecen y hay iglesias que se mueren. Y buscamos entender razones y aprender lecciones de los aciertos y de los errores que se han cometido. Esta es una buena definición, hay muchas, pero para mí es muy corta y equilibrada, muy buena.
Crecimiento de la iglesia es el incremento equilibrado en cantidad, calidad y complejidad organizativa de una iglesia local o de una denominación o de un distrito, de una conferencia. Un crecimiento equilibrado en cantidad, calidad y complejidad organizativa. Jesús instruyó a sus discípulos: mirad los lirios del campo, mirad cómo crecen, obsérvenlos, aprendan, descubran, vean cómo crecen. Es nuestro deber observar diligentemente, estudiar e investigar cómo la iglesia crece y aprender los principios que la hacen crecer. Sin embargo, el espíritu de profecía va más allá de mirar y observar cómo crecen los lirios. Dios obra de acuerdo con grandes principios que ha dado a la humanidad. Y nuestra parte consiste en trazar planes sabios y en poner en acción los medios por los que Dios producirá ciertos resultados. Aquí encontramos dos lados de una ecuación: la parte humana, la parte divina. Dios tiene principios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Descubrir esos principios, conocer esos principios, aplicar esos principios, proveer los medios, proveer el tiempo, proveer personal que Dios utilizará para producir ciertos resultados. Pero es esencial descubrir cuáles son esos principios. Y vamos a tratar de descubrir algunos de esos principios que están ilustrados en el libro de los Hechos. Y vamos a ver nuevamente que en esta ciencia hay dos lados: está la humanidad y la divinidad. Hay elementos divinos y hay elementos humanos. La divinidad, qué cosa rara parece, necesitaba a la humanidad, porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer salvación al mundo. Otra vez, la divinidad necesita a la humanidad. ¿Cómo que Dios me necesita? Yo necesito a Dios. Pero al revés también es cierto. La divinidad necesita de la humanidad para que la divinidad pueda proporcionar un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Nosotros somos los medios por los cuales la divinidad ejecuta e implementa el plan de la salvación. Jesús se hizo humano para implementar el plan de la salvación. Y Jesús necesita humanos que prediquen el plan de la salvación. La divinidad necesita de la humanidad. Hablemos por un momento de crecimiento neto. Se refiere a la diferencia entre ganancias y pérdidas. Un comerciante tiene que saber si ganó o perdió al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del año. Porque si un comerciante no tiene ganancias, no va a poder seguir con su negocio y va a tener que presentar bancarrota. Trabajar para Dios y la ciencia de las almas es el llamado más elevado y noble que el hombre jamás haya recibido o pueda recibir. Las pérdidas y la ganancia en este aspecto son de gran importancia, porque los resultados no se terminan con esta vida, sino que se extienden hasta la eternidad. A mí no me importa si la iglesia crece o no crece. ¿Cómo que no le importa? No tuvimos ganancias este año.
A ver, hagamos un repaso de las ganancias. Se bautizaron 4 niños. ¡Qué bueno! Crecimiento biológico. Los hijos de adventistas. Tristemente, bueno, pero hay que bautizarlos, hermanos. Se bautizaron 4. 5 se bautizaron por conversión. ¡Qué bueno! Obra misionera, dimos estudios bíblicos, grupos pequeños, se bautizaron 5. Aquella señora pentecostal no se quiso bautizar y finalmente la Junta de la Iglesia aceptó aceptarla por profesión de fe. Es una opción válida, está en el manual de la Iglesia, no es mi primera opción. Bautícese como testimonio de haber encontrado la verdad. Usted ya se bautizó por inmersión, pero en Hechos capítulo 19 se refiere a un caso de alguien que ya estaba, varios, que ya estaban bautizados por inmersión, pero el apóstol Pablo los volvió a bautizar. Es el único caso registrado en la Biblia de rebautismo. Bueno, es otro tema. También la iglesia creció porque vino una familia de Tennessee que se vino a mudar a Nueva York y ¡ay, le gustó su iglesia tan linda! Yo me quiero ser miembro de esta iglesia. Hacemos los números y 4 más 5, 13. ¡Qué bueno! La iglesia está creciendo. Pero vamos a ver el otro lado. Estas fueron las ganancias, ¿no? Vamos a ver ahora por un momentito las pérdidas. ¡Ay, ay, ay! Hubieron apostasías. Gente que empezó a trabajar en sábado, que el otro se juntó con acá, otros desaparecieron, se fueron, yo que sé, a Montana, Ohio, desaparecieron en la inmensidad del mapa y hace años que no sabemos dónde están. Tal vez están en la iglesia, tal vez no sabemos qué pasó. Después de 2 años, dice el manual de la iglesia, cuando se han seguido todos los procedimientos, se los puede borrar como desaparecidos. Aquel viejito se murió y ¿qué le vamos a hacer? El pastor no puede hacer mucho para evitar esto. Tal vez pueda predicar un poquito más de la reforma pro salud para que viva un poquito más, pero ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en un mundo que nadie vive más de la cuenta. Y siempre hubo gente que se fue. Algunos vienen y otros se van. Es el movimiento adventista. Sacamos la cuenta. ¡Hey! Al considerar las ganancias y las pérdidas, encontramos que entraron 13 y se fueron 13. Éramos 100 miembros al principio del año y al terminar el año, la secretaria dice, seguimos siendo 100. Pero no se bautizaron. Sí, hermanos, se bautizaron, pero también se fueron, apostataron, desaparecieron, se murieron, se trasladaron. Y la iglesia no creció. Esto no es crecimiento de iglesia. El crecimiento se da cuando las ganancias son más grandes que las pérdidas. Porque hace 20, 30 años que seguimos siendo 98, 99, 101, 100, 98, 101. Y ahí estamos que no despegamos, hermano. La iglesia esta no está creciendo. Se bautizan 4 o 5, pero eso es para hacer el mantenimiento, porque unos cuantos también van a apostatar. La iglesia, para crecer nuevamente, tiene que bautizar, tiene que tener más ganancias que pérdidas. ¿Estamos de acuerdo con eso?
El crecimiento biológico, los hijos de los adventistas, y por traslados, no son verdaderos indicios del verdadero crecimiento de la iglesia. Pero el crecimiento por conversión es la mejor evidencia de que algo bueno está pasando. En algunas iglesias el pastor es un gran predicador y hay visitas que dicen traslados, yo me voy a unir a esa iglesia porque entonces hermanos de otras iglesias se trasladan. Y esa iglesia está creciendo artificialmente con traslados. No estoy diciendo que es malo, pero a lo que Dios le importa es que pecadores se arrepientan, crecimientos por conversión. Estamos hablando de crecimiento para el reino. Estos adventistas que se mueven, qué bueno, más diezmo, más personal, mejores maestros, más ancianos. Con el fin de tener un crecimiento real, se ha estimado que 1 de cada 2 personas de las que se unen a la iglesia deben añadirse por conversión. Si vienen 3 por traslado, debiéramos tener 6 bautismos por conversión. Si se bautizan 4 niños y 3 traslados, 7, debiéramos tener 7 bautismos. Crecimiento por conversión. Entonces, ahora sí, estamos teniendo la posibilidad de que haya crecimiento en la iglesia. Pero hay tensiones, hay un debate. Los frentes de choque generalmente están entre 2 grupos. Los que dicen, nosotros preferimos crecimiento cualitativo, crecimiento en calidad. Hay otros que dicen, no, pastor, aquí no estamos creciendo. Usted no está bautizando. Usted predica buenos sermones y vamos creciendo en calidad, pero ¿dónde está la cantidad? Es que a mí no me importan las cantidades. Algunos dicen, no queremos sacrificar calidad por cantidad. Afortunadamente, eso no es válido. No es una verdadera dicotomía. Usted tiene que elegir calidad o cantidad. Eso no es cierto. No tenemos que elegir entre calidad o cantidad. La expansión numérica de la iglesia en tamaño y el desarrollo espiritual no son mutuamente excluyentes. Si ocurre esto, no va a ocurrir lo otro. En realidad, los 2 componentes son necesarios en el reino de Dios. Para establecer el reino de Dios necesitamos tanto calidad como cantidad. Al Señor le desagrada cuando hay uno y no está el otro. No es que se requiere, escoja a uno de los 2, este o aquel otro, no. El Señor espera ambos para tener calidad. El crecimiento cualitativo debe producir crecimiento cuantitativo. Porque si algún pastor o alguna iglesia dice, en mi iglesia hay calidad, pero no hay cantidad, hay algo malo con esa calidad. Conocemos la Biblia, pero no hay cantidad. Yo tengo calidad en mi iglesia, pero es mala calidad. Porque la calidad no se traduce en cantidad. El crecimiento en cantidad permite crecimiento en calidad. Tiene que haber cantidad antes de que haya calidad. Porque
¿Qué tal si el pastor tiene un archivo de este tamaño, una computadora cargada de información y resulta que no tiene gente para instruir? Necesita cantidad de gente para poder desarrollar calidad. 10, 20, 50, 100 hermanos con buena calidad es mucho mejor que tener uno solo con buena calidad. El crecimiento cuantitativo que no termina en cualitativo va a desaparecer. Si solo tenemos cantidad y no hay calidad, la gente no tiene raíces. Se bautiza, pero los bautizamos así, a los empujones, sin darles estudios bíblicos, porque me han puesto un blanco y lo único que hago es bautizar. ¿Y qué me importa la calidad? Tarde o temprano, esa conferencia, esa unión, esa congregación va a sufrir las malas consecuencias. Faltó calidad. Hermanos que no tienen raíces. No voy a entrar ahora a decir a dónde se ha producido eso en la iglesia adventista. Pero creo que unos cuantos de ustedes pudiera decir, yo me acuerdo hace unos años. Bueno, cuidado con la cantidad cuando falta calidad. Si 3,000 creyentes fueron bautizados en Pentecostés y 3 meses más tarde había 5,000, los discípulos estaban ganando un promedio de 25 nuevos conversos al día, porque la diferencia entre 3,000 y 5,000, que son 2,000, en 3 meses significa 25 nuevos conversos a diario. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en esa iglesia de Jerusalén había un promedio de 25 bautismos al día. El bautisterio siempre tenía agua, porque todos los días habían bautismo. De hecho, encontramos de adiciones diarias a la iglesia. Los informes de crecimiento de la iglesia en Hechos proporcionan descripciones diferentes de diferentes formas de crecimiento numérico, pero también encontramos informes de crecimiento espiritual. Las iglesias a lo largo de todo Judea, Galilea y Samaria tenían paz y eran edificadas, y andando en el temor de Dios se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y estamos hablando de crecimiento en calidad. En otras palabras, podemos decir con confianza que en el libro de los Hechos hubo un crecimiento equilibrado de tanto calidad como cantidad. En Pentecostés hubo las dos cosas, llenos del Espíritu Santo. Era buena calidad. Y como resultado, 3,000 bautismos en un solo día. Estamos hablando de buena cantidad. Y yo creo que ese es nuestro ideal. El ideal es buscar ambos. No es que tengo que elegir uno de los dos. La pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a crecer a la iglesia del libro de los Hechos? Nuevamente, por lo general Dios no obra milagros para promover su verdad. Él obra según grandes principios. Y es nuestra parte trazar planes sabios y poner en operación los medios o estrategias, el presupuesto y el entrenamiento necesario, el entrenamiento que se necesita para poner en acción estos principios, por cuyos medios el Señor va a producir ciertos resultados. Así que vamos a tratar de investigar cuáles son algunos de esos principios. Y son varios. Vamos a repasar los que podamos en el tiempo que tenemos.
A veces nosotros encontramos esto en las computadoras. Espere, está procesando los datos y que no carga y no carga. Espere, espere. Y uno se desespera. Pero esa espera es fundamental, es indispensable. Una renovación espiritual precede y acompaña el crecimiento de la iglesia. Jesús instruyó a sus discípulos: no hagan nada, esperen hasta ser investidos con poder desde lo alto. Esperen en Jerusalén, no se pongan a hacer campañas evangelísticas ni salgan en viajes misioneros hasta ser investidos con poder de lo alto. Eso no era un lujo, era una condición indispensable para un servicio cristiano eficaz. Los discípulos modernos no estamos exentos. De paso, Pedro no quiso esperar. Y Pedro, hermano, estamos perdiendo tiempo. Aquí ya hace una semana que estamos esperando y no pasa nada. El Espíritu Santo, no sabemos ni cuándo va a venir. Y estamos acá sentados en la iglesia orando, leyendo. Estamos perdiendo tiempo, hermano. Hagamos algo. ¿Qué tal si hasta que a Dios se le ocurra darnos el Espíritu Santo, qué tal si nos ponemos a trabajar un poquito? Vamos a elegir una comisión de nombramiento y vamos a elegir al que va a reemplazar a Judas. ¡Ah, qué bueno, Pedro! Y se pusieron a trabajar. Entonces trajeron unos dados ahí, los tiraron, echaron suerte y la suerte cayó ¿sobre quién? ¿Se acuerdan? Matías, el apóstol Matías. Desaparece el apóstol Matías del libro de los Hechos. Matías no fue elegido por Dios. Esa comisión de nombramiento no fue dirigida por el Espíritu Santo. Dios ya tenía a alguien que todavía ni se había convertido, llamado Saulo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Ese fue el hombre elegido por Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado, mi hermano. La noche antes de elegir a 12 apóstoles, Jesús pasó la noche orando. Es el único caso que dice, pasó la noche orando y cuando salió el sol, escogió a 12 apóstoles. Ay, hermanos, a veces somos demasiado apresurados con las comisiones de nombramiento y no podemos esperar, hermanos, acabemos todos en una sola noche y eso no funciona, mi hermano. Hay que orar. Bueno, si queremos participar en la experiencia de la lluvia tardía, esto es requisito indispensable. Y todos queremos recibir la lluvia tardía. Primero debemos experimentar la lluvia temprana. Dice Elena de White, podemos estar seguros que cuando se derrame el Espíritu Santo, quienes no hayan recibido y quienes no aprecien la lluvia temprana, no podrán ver o entender el valor de la lluvia tardía. Para recibir mañana la lluvia tardía, tenemos que recibir hoy la lluvia temprana. Y aquellos que no hayan recibido la lluvia temprana, no podrán recibir la lluvia tardía. Y alguno dirá, pero un momento, pero ¿no es que la lluvia tardía ocurrió en Pentecostés? Sí, hermano, ese fue el cumplimiento histórico de la lluvia tardía, de la lluvia temprana. Pero yo necesito tener mi propio Pentecostés. Yo necesito hoy ser lleno del Espíritu Santo para recibir mañana la lluvia tardía. No solo los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Esteban se caracterizó por ser un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y 2 versículos más adelante dice, y entonces la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos aumentaba, se multiplicaba grandemente. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Bernabé era un buen hombre lleno del Espíritu Santo y muchas personas eran agregadas al Señor. ¿Cuándo?
Cuando estaba lleno del Espíritu Santo, el Señor lo utilizaba. El mismo versículo que dice que Saulo se convirtió en Pablo, también dice que este hombre Saulo ministró lleno del Espíritu Santo. Y ustedes conocen el resto de la historia. Si fuéramos vitalizados por el Espíritu Santo, hoy habría 100 misioneros donde hay ahora uno solo. Aquí y allá vemos chaparrones del Espíritu Santo. Anticipos de lo que el Señor va a hacer. No les voy a contar ahora muchas historias, pero una vez estaba en una ciudad de unos 20, 25 mil habitantes y un hombre que tuvimos problemas al principio. En realidad desapareció de la iglesia, pero un día regresó. Pastor, le vengo a pedir disculpas por lo que le dije. Pastor, fui a otra iglesia adventista más para allá, asistí una semana a oración, el Señor tocó mi corazón. Pastor, estoy convertido. Y en realidad, pastor, estoy lleno del Espíritu Santo. Pastor, déjeme hacer algo. Quiero trabajar con usted. Hermano, trabajemos. Si usted está lleno del Espíritu Santo, díganme qué es lo que hay que hacer. Hay que organizar grupos pequeños, pastor. No, eso no funciona acá en esta iglesia. Yo ya probé esto. Esta iglesia está medio muerta. Pastor, está bien, le encomiendo la tarea. Hermano, yo no sé qué pasó. Pero este hombre empezó, hizo, les voy a contar alguna vez, locuras, maravillas, con que les diga que un sábado a la tarde bauticé a 178, al final de ese año había bautizado a 453 y nadie más vino, otro pastor vino no instructores bíblicos, nada. ¿Qué pasó? Yo hasta el día de hoy me pregunto, otra vez, Señor, ¿cómo hiciste? Yo no sé lo que pasó. No fui yo. Dice la hermana White que un reavivamiento comienza con una persona que ora fervientemente por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué, mi hermano? Esa persona no fui yo. Vergüenza debiera darme. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, convertido, reconvertido, que Dios utilizó. Vamos con mis muchachos a hacer obra misionera. Y de vez en cuando el Señor nos sorprende. Estos son alumnos míos. Esta es mi esposa. Estamos en una campaña evangelística. Vino gente. Estos son los candidatos al bautismo tomando el voto bautismal. ¿Creen ustedes que el sábado es el día de reposo? ¡Sí! Dios nos sorprende. ¡Ay, Señor! ¿Qué pasó? No sé, alguien habrá estado orando se organizaron, muy bien organizado. Ahí estaban todos estos con sus tarjetas amarillas firmadas por la secretaria de la iglesia con la firma del pastor y solo estos que tenían la tarjeta amarilla eran autorizados para entrar a la piscina donde había 100 pastores bautizando. Se bautizaron 1823 ese sábado. Delante nuestro. Bien organizadito, bien planificado. No fue que cualquiera que quiera, ven, métase al agua. Tenía que ser aprobado por la junta de la iglesia. Hágase todo decentemente y con orden, hermano. Recuérdese. Dios honra el orden. Pero Dios no puede bendecir el desorden. El caso es que cuando se siguen los verdaderos principios, Dios actúa. Primero viene una renovación
espiritual. Reavivamiento en la iglesia. No quiera usted prender el carro en pleno invierno, un carro que dejó en la calle. Si usted lo quiere prender y arrancar a toda velocidad, no va a poder arrancarlo en frío, le va a hacer daño a ese carro. Déjelo calentar un poquito, precalentamiento. El reavivamiento es indispensable. También necesitamos una correcta teología antes de tener verdadero crecimiento. Y hay dos aspectos que a mí me impresionan como esenciales. Y ustedes podrán agregar otros. Primero, es esencial entender la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Martín Lutero lanzó la Reforma Protestante con 4 o 5 doctrinas básicas. La sola Escritura, solo la Biblia. La sola gratia, solo la salvación es por gracia. La sola fide, la salvación es un regalo que se acepta por la fe, solo por la fe. Y la cuarta, bueno, podemos agregar otro, pero el sacerdocio de todos los creyentes, el ministerio de todos los creyentes. Cuando creemos que el pastor es el único que puede hacer obra misionera. Pastor, yo le estoy pagando los diezmos para que usted trabaje. ¿Dónde está que no me visita? No, hermano, esa no es la teología correcta. El Señor llamó a Saulo para ser un ministro y un testigo. Dice Elena de White que el ministerio implica no solo el estudio de libros y la predicación, significa servicio. El llamado a servir como ministro no está limitado a los apóstoles, a los ancianos, a los pastores. Todos aquellos que se unen a la iglesia por medio del bautismo se enlistan como ministros. Por sus votos bautismales han prometido hacer esfuerzos fervorosos y abnegados para promover la obra de salvar almas. Todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. El bautismo marca el comienzo de la vida cristiana, pero por imposición de manos, no es levantar la mano, por imposición de manos, esta persona es ordenada ahora para servir como ministro. Entra al sacerdocio universal, al sacerdocio de todos los creyentes. Como ministro, ha hecho votos sagrados, se ha comprometido por medio del bautismo a participar en la extensión del reino. Los miembros de la iglesia sentirán poca motivación si creen que los pastores tienen la responsabilidad exclusiva del ministerio. Pero si desde el momento del bautismo se le hace saber a los creyentes que están asumiendo votos sagrados, hermano, yo lo voy a bautizar este próximo sábado. ¿Entiende usted que no solo va a tener privilegios, sino que también va a tener responsabilidades? A ver, pastor, cuénteme. Hermano, usted se está comprometiendo por medio del bautismo a compartir su fe. ¿Lo entiende? Yo le voy a poner las manos por encima en ocasión del bautismo. Y voy a orar para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Lo voy a sumergir en el agua para perdón de sus pecados, pero para que usted sea lleno del Espíritu Santo, yo voy a orar por usted. Y usted va, por imposición de manos, ahora usted va a transformarse en un ministro. Y se va a comprometer a participar conmigo y con otros en la extensión del reino. Es que cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un ¿qué? Pero tristemente hay gente que solo va a la iglesia a calentar bancas, mi hermano. Y que ahí están, se sientan ahí siempre. Yo ya sé dónde se va a sentar aquella hermana, en aquella banca. Y yo sé, no vino hoy la hermana porque faltan aquella banca. No falta la iglesia. Y no estoy criticando, no es cuestión solo de venir. Hay quienes oran, hay quienes dan, hay quienes hacen una manera de ministerio, otra manera. Pero lo que debemos
proponernos es servir a Dios de acuerdo a las oportunidades que yo tenga y según los dones que el Señor me dé. El crecimiento ocurre cuando pastores y maestros equipan a los santos para la obra del ministerio. Eso es lo que dice Efesios 4:12. Pastores y maestros están para equipar perfectamente a los santos para la obra del ministerio. ¿De quién es el ministerio? ¿De los pastores? Para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes que han sido pecadores perdonados. Ahora el Señor los llama los santos. Ay. ¿Yo santo? No, yo no soy santo y mi esposa lo sabe. No, quiero decir, hermano, qué maravilloso es que Dios nos trate no como somos, sino como Él nos ha declarado. Tú eres un pecador perdonado. Y Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Eso es salvación por gracia. Nadie merece ser perdonado. Pero ahora Dios me trata como si yo fuera justo. Y califico para el cielo. No porque yo soy bueno, sino porque Dios es bueno. Pero esos son los santos. Pastores y maestros están para equipar a los santos para la obra del ministerio. Durante un año entero, Bernabé y Saulo reunieron a la iglesia y enseñaron a muchas personas. Esta reunión no fue una serie evangelística, sino que fue un permanente centro de capacitación. La iglesia recibió durante un año entero capacitación para miembros. Hechos 19 dice que Pablo dio conferencias diarias en la escuela de Tirano. Parece que Pablo estaba proporcionando una forma de entrenamiento ministerial sistemático que duró por 2 años. Al parecer dio mucho énfasis al evangelismo porque inmediatamente dice, y todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Les enseñó cómo predicar, cómo testificar, les enseñó cómo hacer obra médico-misionera, les dio las herramientas necesarias y estos hermanos de Éfeso, eso ocurrió en Éfeso, ahora plantaron las 7 iglesias del Asia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia, en la Odisea. Pablo hizo una escala, una parada en Mileto y llamó a los ancianos de la iglesia. Esto podría ser el equivalente a una actual reunión de liderazgo distrital o una escuela permanente de capacitación para líderes de la iglesia. Hermanos, cuando estaba aquí por 3 años en Efeso, yo les di entrenamiento. Todavía yo necesito darles otro entrenamiento. Es que así tiene que ser. Un profesional, un abogado necesita, un médico necesita conocer las últimas tecnologías, tiene que estar actualizado. Ese lápiz tiene que quedar afilado, o si no de a poco nos vamos desinflando. Para equipar a los creyentes para el ministerio, el Señor ha indicado que las iglesias locales deben ser centros de formación. A mí me gusta que vengan aquí al campamento, pero muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan ser instruidos y alentados. El entrenamiento debiera darse ¿dónde? En cada iglesia. Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros cristianos. Hermano, qué bueno que usted vino a este entrenamiento, pero vinieron 4 o 5 de su iglesia, hermano. Qué bueno que usted está acá. Pero no fueron 10 los que fueron limpios, y los otros 9, ¿dónde están? Toda la iglesia debiera recibir estos entrenamientos. El pastor de ustedes recibió entrenamiento en un colegio adventista para poder equiparlos, para poder entrenarlos a ustedes. Ustedes están siendo entrenados aquí
para que ustedes puedan entrenar a otros. Así que, hermano, qué bueno que está acá. Pero no se olvide que este entrenamiento debe ser hecho en cada iglesia, no solo acá en el campamento. El ministro oficial debe ser un ministro especializado en el negocio de capacitar a ministros laicos que asumieron votos sagrados en ocasión de su bautismo. Elena de White dice, los pastores tienen una obra más amplia de lo que muchos se imaginan. No solo han de predicar, oficiar ceremonias, administrar la junta, etcétera, etcétera, sino que también debe enseñar a servir. No solo han de instruir a sus oyentes en los buenos principios, sino también educarlos para que sepan cómo comunicar esos principios. Fíjense que en inglés dice, los pastores no solo han de ministrar, sino que también deben enseñar a ministrar. La palabra ministrar significa servir. En inglés, la hermana White dice que la tarea más importante de los pastores no es solo ministrar, sino enseñar a ministrar. Estamos hablando de principios de crecimiento. El apóstol Pablo entrenaba y la iglesia crecía. Un cuarto principio. El crecimiento de la iglesia ocurre cuando se identifican los dones espirituales y se los utiliza para ministerios relevantes. Típico adventista, si yo le pregunto a un adventista normal, ¿cuáles son sus 3 dones espirituales más notables? No sé, I don't know. El pastor debiera tener el don del discernimiento. No todos, unos tienen más que otros. Pero mi hermano, vaya al ABC o ¿cómo se llama? Al Bible Book and Bible House, ¿cómo se llama? No sé cómo. Hay buenos libros que ayudan a identificar los dones espirituales. Y quiero que sepa, que usted tiene un poquito de cada don. Porque no me diga que no tiene el don de la fe, el don del servicio, el don de la hospitalidad, el don de la enseñanza, el don de la predicación, el don del pastorado, el don de sanidad. Vaya, yo no tengo el don de sanidad, Pero aquí y allá alguna vez Dios me ha sorprendido. Yo he ungido con aceite a ¿cuántos que se me murieron enseguida? Soy honesto. Pero aquí y allá, delante, en 2 oportunidades por lo menos, ¡un milagro apareció! Se dio, el cáncer desapareció, se esfumó. 3 días después fue dejado que salga de cuidado intensivo y lo mandaron a la casa, al hermano Valdemar Salaís. ¡Wow, Dios, cómo lo hiciste! ¡Oh, qué bárbaro, qué lindo! Pero yo no tengo ese don de que cada vez que yo pongo las manos sobre uno se sana. Pero no me diga, hermana, que usted no tiene el don de la intercesión o el don del servicio. Un poquito más, un poquito, todo. Pero hay 3 dones que, ¡boom!, descuellan. Mis 3 dones son el pastorado, yo soy pastor, el evangelismo y la enseñanza. Estos son los 3 dones que son más evidentes en mi vida. Pero tengo un poquito de fe, tengo el espíritu de servicio, hay que limpiar los baños, los limpio, hay que ayudar a los diáconos a limpiar el comedor. Pues vamos, hermano, vaya, no es que, no, yo no tengo el don de servicio, no sirvo. No.
El libro de los Hechos muestra en forma práctica cómo algunos tenían el don del liderazgo, del apostolado, de lenguas, del evangelismo, milagros, curaciones, discernimiento, martirio, profecía, sabiduría, enseñanza, etcétera, etcétera. Prácticamente todos los dones del Espíritu Santo están representados en el libro de los Hechos. Si bien el Espíritu Santo no capacita a todos de la misma manera, todos deben servir como testigos. De paso, si ustedes buscan la palabra don en 1 Corintios capítulo 12, hermanos, no quiero que seáis ignorantes con respecto a los dones espirituales. Ustedes van a notar que la palabra dones está en cursiva, con letritas un poquito inclinadas. ¿Qué significa eso? Que no está en el original, que fue agregada por los traductores para aclarar, porque hermanos, no quiero que sean ignorantes en cuanto a los espirituales. Así dice el original, pero le agregaron la palabra a los dones espirituales. Y entonces la gente, los hermanos sienten, bueno, el Señor me ha dado un don y si alguien me da un regalo, ¿el regalo de quién es ahora? Es mío, ¿no? Es mi don. No, hermano, no es un regalo que Dios le ha dado a usted. No. Es una capacitación que Dios le ha dado para servir a la iglesia. Usted es el medio por el cual Dios quiere bendecir a la iglesia con el don de servicio, con el don de evangelismo, con el don del pastorado, con el don de sanidad, con el don que sea. Yo prefiero el término capacitación espiritual, ya que esa palabra dones ha sido agregada. Yo, si me consultaran, lástima que no me consultan, yo pondría allí en la Biblia la palabra, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes con respecto a las capacitaciones espirituales. No importa cuál capacitación tenga usted, recuerde, es para que usted pueda servir, para que pueda usar esa capacitación como un instrumento para servir a Dios. El crecimiento, quinto, ocurre cuando en la iglesia se enfatizan las 3 P: presencia, proclamación, persuasión. Permítanme explicar un poquito rápidamente estas 3 estrategias evangelísticas. Estamos construyendo algo acá. Al establecer presencia en ese barrio donde hay homeless, ofrecemos cursos de cocina, ofrecemos servicios a la comunidad, clases de inglés. No estamos predicando, pero estamos invitando a la gente que venga con confianza. Este es un centro de la comunidad, la iglesia adventista está abierta para servir a la comunidad. Vengan con gusto. Estamos repartiendo comida gratis. Vengan. Sí, un food bank tenemos para servir a la comunidad. No estamos predicando. Estamos siguiendo el método de Jesús. Jesús atendía las necesidades de la gente. Y por medio de ministerios de salud, oiga, y que mire que hay tantas cosas que se pueden hacer en el área de salud, ministerios familiares, o a través de ADRA, de hospitales, escuelas, academias, escuelas de inglés. You name it. Tantas cosas se pueden hacer en las cuales la gente puede decir, qué bien, buena gente los adventistas. ¿Recuerdan? Y bajan la guardia. Les expliqué acá. Ah, no, ese fue en otro seminario. Cuando les enseñé a boxear. Bueno. La primera P, presencia, tiene el propósito de ganar amistad, de atender a las necesidades de la comunidad. Gracias por ayudarme. Ganamos la amistad, la confianza de la gente. Pero estamos construyendo algo acá. Primero le ganamos acceso al corazón de la gente, pero ahora
los exponemos al conocimiento de la palabra de Dios. Son ventanas que permiten que entre la luz para que la gente oiga y entienda el Evangelio. Y entonces les damos nuestro testimonio personal, los llevamos a la iglesia, les damos libros, que escuchen la voz de la esperanza, etcétera, etcétera. Todos estos elementos ayudan en la proclamación del Evangelio y facilitan el conocimiento de la palabra de Dios. Pero todavía nos falta terminar este edificio, hay que terminarlo. La tarea estará completa cuando le agregamos la tercera P, que es el bautismo y hacer discípulos. Y para lograr esto, damos estudios bíblicos personales, grupos pequeños, clases bautismales, seminarios proféticos, reuniones dominicales, evangelismo público, evangelismo vía satélite. Los adventistas tienen 1001 formas de enseñar doctrina y de hacer llamados, de invitar, con el propósito de llevar a la gente al bautismo y a la madurez cristiana. 3P, estamos hablando de presencia, proclamación y persuasión. Persuasión es la forma más alta de evangelismo. Evangelismo de la amistad, de presencia. Bueno, evangelismo de proclamación, mejor todavía. Evangelismo de persuasión. Ahora estamos hablando de evangelismo propiamente dicho. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En todos los sermones deben hacerse llamamientos fervientes a la gente para que abandone sus pecados y se vuelva a Cristo. Y acá les presento una definición adventista de lo que es evangelismo. Los adventistas sabemos mejor que lo que hace Billy Graham. Billy Graham nunca invita a la gente a bautizarse. Nunca invita a la gente a unirse a la iglesia bautista. No, acepten a Cristo y vayan a una iglesia de su elección. Y jamás habla de bautismo. Aceptar a Cristo. Juan 3:16, y qué bueno, típico evangélico. Los adventistas sabemos mejor. Evangelismo es la presentación de doctrinas bíblicas, todas centradas en Cristo, con el poder del Espíritu Santo de tal manera, primero, que la gente sea persuadida a aceptar a Jesús como Salvador. Tarea número 1. Tarea número 2, persuadida a ser bautizada. Y tarea número 3, persuadida a servir a Cristo como un cristiano maduro adentro de la iglesia. Ahora estamos hablando de discipulado. La tarea del evangelismo no es solo llevar a la gente al bautismo. Porque si es bautizada sin haber entregado el corazón a Jesús es inútil. Y si solo se bautiza y después no le ayudamos a madurar, la tarea está incompleta. En esta definición adventista de evangelismo hay dos palabras claves: doctrinas, el estado de los muertos, la salvación, la verdadera iglesia, la reforma pro salud, la segunda venida de Cristo. Ustedes saben, las doctrinas. La fe de Jesús. Ahí está un buen manual, una buena guía. Pero cada lección de la fe de Jesús abajo dice mi decisión, ¿no es cierto? La gente tiene que ser confrontada con una decisión, invitación. Para ser persuadida, la gente tiene que ser confrontada. ¿Qué va a hacer? ¿Desea usted estar preparado para la segunda venida de Cristo? Firme acá, ponga su nombre. Sí, yo quiero estar preparado. Ahora estamos hablando. Si quieren agregar todavía una cuarta P, en el libro de los Hechos encontramos la preservación. Los apóstoles volvieron a Listra e Iconio, fortaleciendo los discípulos, exhortándoles a perseverar. Ahí está la cuarta P. A perseverar y ordenaron ancianos en cada iglesia. Estamos hablando de preservación. Perseverar y preservación van juntas. Bueno, sexto principio. ¿Hasta qué hora voy a ir con esto? ¿Cuánto me queda? Ya estamos más o menos. ¿Cómo? ¿Hasta qué hora? No.
No, yo tengo que estar esta tarde en Tennessee. El crecimiento de la iglesia es directamente proporcional al número de miembros involucrados en la evangelización. Una gran persecución se desató contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron dispersados. Sin embargo, los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Y Elena de White dice, todos los miembros de la iglesia deben participar en la obra misionera donde quiera que se establezca una congregación. Porque si solo los pastores van a dar estudios bíblicos, algo mal está pasando, eso no es buena calidad. Sí, pero yo vine a un retiro. Sí, pero si ese retiro de capacitación permanente no produce la convicción de que yo tengo que envolverme en dar estudios bíblicos, en plantar iglesias, en extenderme a la comunidad, hermano, solo está creciendo en calidad, pero la cantidad dice que la calidad no echó raíces en su corazón. Perdóneme. Cuando tengamos un pueblo iluminado que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores con Dios, cuando la mayor parte de la iglesia colabore con Dios, cuando nos hayamos consagrado plenamente de todo corazón al servicio de Cristo, entonces, entonces Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu. Acá estamos hablando de ser lleno del Espíritu. Pero hay condiciones. Cuando esto ocurra, entonces se va a dar esto de alta calidad. El crecimiento ocurre como resultado de ministerios a través de grupos pequeños. Esta estrategia, recuerdan, fue dada a la iglesia por alguien que no puede errar. El Nuevo Testamento, hablamos de esto ya, registra la formación de iglesias en casas. También dijimos que durante los primeros 300 años la iglesia se reunía, usó casas como su lugar primario de adoración, así que no voy a hablar de la plantación de iglesias. 8. Las iglesias crecen cuando los miembros participan en fijar objetivos. Es triste cuando el pastor anuncia sábado a la mañana a la hora de los anuncios. Hermanos, un importante anuncio. Esta noche vamos a comenzar una campaña evangelística. ¿Qué? Sí, hermanos, vamos, pero... ¿Y la junta de iglesia? ¿Y la preparación? Vamos a comenzar una campaña evangelística. Yo voy a empezar a predicar todas las noches esta semana. Pero pastor, los jóvenes tenemos un cumpleaños. Y las señoras se van a ir a un Pizza Hut. Y yo que ya tenía mis planes con mi familia. Pastor, vamos a estar orando por usted. Y que... Suerte va a tener el pastor si van esas dos viejitas y la esposa. ¿Quién sabe si va la esposa? ¿Por qué? No hubo planificación. No consultó a los miembros, no envolvió a los miembros. Es más fácil establecer metas y desarrollar estrategias cuando, me consultaron a mí, yo voté a favor o en contra, pero por lo menos me consultaron. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, llamaron a una asamblea congregacional para resolver un problema que las viudas de los griegos no estaban recibiendo la misma ayuda que las viudas de los hebreos. Aconsejaron entonces expandir el liderazgo al involucrar a otros miembros. ¿Qué pasó? Capítulo 6, inmediatamente. El resultado de esta forma de testificación fue que se difundió la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicó grandemente en Jerusalén. Los apóstoles decidieron no hacer toda la tarea, a delegar, a consultar, a expandir, y consultaron a la asamblea. Los líderes tienen que planificar. El crecimiento es proporcional a la actitud positiva de los líderes hacia el crecimiento.
después del Espíritu Santo. El líder es clave para el crecimiento de la iglesia. Es la clave humana. Porque si el líder, los ancianos, el pastor no quieren manifestar interés en crecimiento, la iglesia no va a crecer. Tal el sacerdote, tal el pueblo. Los apóstoles pusieron al evangelismo al tope de su agenda. Todos ellos se convirtieron en misioneros, excepto Santiago, que le cortaron la cabeza antes de tiempo. Así la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Porque esto dice, sí, es cierto, murió Santiago, pero los demás apóstoles seguían predicando el evangelio y así crecía la palabra del Señor. El crecimiento es más rápido cuando los segmentos receptivos son identificados. Grupos homogéneos son identificados. Se ha demostrado que el crecimiento de la iglesia ocurre más rápidamente dentro de unidades homogéneas. ¿Qué es eso? Una unidad homogénea es simplemente una parte de la sociedad en la cual todos los miembros tienen algunas características en común. Unidades homogéneas. Miren, ¿qué idioma estamos hablando acá? Español. Esta es una unidad homogénea. ¿Por qué no estamos hablando en ruso acá? Vaya, yo puedo hablar más o menos el inglés. Todos los días enseño en inglés. Soy profesor de la universidad. Pero cuando yo hablo con mi esposa, es en español, es el idioma de mi corazón. Cuando yo confieso mis pecados a Dios, yo no puedo orar en inglés. Yo oro en inglés todos los días en el aula, con mis alumnos, todos los días, al comenzar y al terminar cada clase. Pero cuando yo tengo que orar a solas, yo no puedo decir, Our Father which art in heaven. Ay, hermano, eso es un poco mecánico. Ay, querido Dios, esta mañana yo te ofendí, perdóname, tengo que... Yo le puedo decir a mi esposa, I love you with all my heart. Sí, yo le puedo decir en inglés. Pero si yo le digo, te quiero con todo mi corazón. ¡Ajá! Ahí está sabroso, mi hermano. Es el idioma del corazón. Por eso estamos acá en español, hermano. Es el idioma de nuestro corazón. Esta es una unidad homogénea. No importa si usted viene de Dominicana, de Puerto Rico, de Colombia, de El Salvador, o de México, de Guatemala, de Sudamérica. Aquí somos hispanos. Somos una unidad homogénea, por eso tenemos un coordinador hispano, porque la iglesia necesita trabajar, que alguien coordine a los rusos, a los japoneses, a los coreanos, unidades homogéneas. La hermana White dice, la gente de las clases altas responde a una atracción mutua y es difícil hallar acceso a ella. Para trabajar entre los cirujanos y médicos de este hospital, ¿quién es la mejor persona para evangelizar? ¿El panadero de la esquina? ¿Este hermano que trabaja como janitor en un supermercado? Buena gente, pero sin embargo, el ideal sería que otro médico testifique a ese médico no creyente. Entre ellos, ¿no es cierto?, se entienden mejor. Es la naturaleza humana. Una de las maneras de llegar a ellos a través de creyentes que pertenecen a la misma clase social. Nosotros pertenecemos a los hispanos. Ay, entre hispanos nos entendemos. La estrategia de las unidades evangélicas tienen el propósito de proporcionar congregaciones en las cuales se pueda reunir a personas de la misma cultura. Aquí estamos nosotros.
Esto permite a los no creyentes considerar la invitación a la salvación sin forzarlo. No, aquí tienes que aprender inglés para ser adventista. No, hermano, el inglés no es condición para la salvación. Le vamos a enseñar la Biblia en español. ¿Y dónde está? Usted está acá en los Estados Unidos, tiene que hablar inglés. Olvídese de eso, mi hermano. Eso no es condición para la salvación. Vamos a alcanzar a la gente a donde ellos están. No, primero tiene que aprender inglés. Hasta que aprenda inglés va a pasar 10, 15, 20 años. ¿Qué es eso? La gente entiende mejor cuando el evangelio es presentado por gente como ellos. Dice la hermana White, entre los extranjeros en un país hay algunos que después de aceptar la verdad pronto podrían capacitarse para trabajar por su propio pueblo. Salvadoreños ganando salvadoreños, dominicanos ganando dominicanos. Por supuesto un dominicano puede ganar un salvadoreño, pero sin embargo, ¡hey! Tú eres de San Francisco Macorís, pues yo también. Claro, hay un punto en común. Cuando yo les digo a los salvadoreños, mi hija nació en El Salvador. ¡Ay, de veras! Sí, yo viví 5 años. ¿De veras? Yo los entiendo, yo sé cómo los amo. Hay un punto en común allí. Las familias son unidades homogéneas. Cornelio llamó a sus amigos, llamó a su familia. Toda la familia se bautizó. Principios de número 11, son 13 que tengo acá. Se tendrá un crecimiento rápido al multiplicar congregaciones. Ya hablamos de esto, ¿no es cierto? En lugar de enfocarse en aumentar la calidad de los miembros de una iglesia, importante como es, a Dios rogando y con el mazo dando, hermano. Vamos a mejorar la calidad, pero vamos a buscar también producir cantidad. Y la mejor manera de producir cantidad, recuerden que una iglesia nueva estadísticamente crece 10 veces más rápido que una iglesia establecida. Va a asegurarse crecimiento de iglesia al multiplicar congregaciones. Muchos de los que profesan ser cristianos piensan solo en sí mismos al buscar relaciones en la iglesia. Quieren gozar de la comunión de la iglesia. Que el pastor me cuide. Se hacen miembros de iglesias grandes y prósperas para que yo no tenga que dar tantas ofrendas. Y se contentan con hacer muy poco por los demás. Pero así se privan de las bendiciones más preciosas. Hermano, no caiga usted en esa trampa. Si el pastor no me visita, yo soy un cristiano maduro y voy a visitar a otros. El pastor no tiene demasiadas cosas para evangelismo. Yo voy a hacer evangelismo personal. Yo voy a hacer lo que pueda. Y en vez de unirme a la iglesia grande donde desaparezco y nadie se da cuenta si estoy o no estoy, voy a ir a esta iglesita chiquitita en donde si yo falto, todo el mundo se va a desesperar. ¿Qué pasó con la hermana María que faltó? Estamos tristes porque faltó la hermana. Indispensable la hermana María en una iglesia pequeña. Les animo, hermano, que no caiga en la trampa de unirse a iglesias grandes y prósperas. Busque un lugar difícil, una iglesia pequeña, un grupo nuevo y usted va a crecer espiritualmente. Número 12. Las iglesias crecen cuando hacen planes de crecer. Planificación. Anticipar el costo, tiempo, dinero, persona. El crecimiento comienza con fijar objetivos primarios. El apóstol Pablo, voy a predicar el evangelio, pero también en estas ciudades. Pero con el tiempo voy a llegar a España. Voy a pasar por Roma. Y voy a llegar a España. Él tenía planes, tenía una agenda, tenía un calendario. Es esencial trabajar con orden, siguiendo un plan organizado y un objetivo definido. ¿Cuál es su blanco de bautismo, pastor? No sé, lo que Dios me dé. Bueno, en esta congregación de 20, bueno, vamos por la gracia de Dios a duplicarla. En un año va a ser el doble. Ahora estamos hablando. Tiene meta. Y si el Señor le da más, bendito sea Dios. Pero no, si no se bautiza ninguno, está bien. No está bien.
Planificación requiere identificación de prioridades y exige flexibilidad. La adaptación de los apóstoles a las circunstancias también revela su flexibilidad. Bueno, si el Señor cierra puertas acá, no digo que todos los casos, todas las iglesias son iguales. Hay barrios más difíciles que otros, hermanos. Y no estoy diciendo que uno patea una piedra y se bautizan 5. No. No me entiendan mal. Lo importante es que hagamos todo lo que podamos de la mejor manera y ahora sí vamos a dejar los resultados en manos de Dios. Lo triste es cuando no se hace nada. La planificación es tan esencial que trabajar sin un plan es pecaminoso. Es pecado ser imprudente, es pecado trabajar sin propósito es pecado trabajar en forma indiferente en cualquier trabajo que hagamos, pero especialmente en la obra de Dios. Hermano, haga planes, consulte con la iglesia, ese grupo pequeño propóngase un blanco de bautismo, esa iglesia propóngase abrir una nueva congregación y finalmente el crecimiento de la iglesia ocurre cuando el poder del evangelio se demuestra en las vidas y ministerio de los creyentes. Vieron milagros en Felipe, vieron a Dorcas dando ropas para los pobres. Los mensajes fueron autenticados por la intervención de Dios. Fallamos cuando no encontramos conexión entre los ministerios de sanidad o el mensaje de la salud y el plan de la salvación. Si solo nosotros hacemos ferias de salud y tomamos la presión y sacamos rayos X y sacamos dientes y damos cursos de cocina vegetariana, si el evangelismo de la salud no lleva a aquellos que vienen a nuestros programas a un conocimiento del plan de la salvación, solo estamos produciendo pecadores saludables. Y el infierno estará lleno de pecadores saludables gracias a los adventistas, que les enseñaron a dejar de fumar, que les enseñaron a comer en forma saludable, pero ahí se quedaron. No, hermano, eso es bueno, pero hay que buscar la manera de wrap up, de poner todo junto y de poner las prioridades. Bueno, actividades sociales, contactos diarios, reuniones de todo tipo. Deben estar impregnados por un ambiente de crecimiento. Se reunían diariamente en el templo, de casa en casa. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Como resultado, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. La gente de afuera los miraba y decía, ¡qué bárbaro! En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo Jesús, si ustedes os amáis los unos a los otros. Eso es poderoso, mi hermano. El ejemplo, hay una atmósfera de crecimiento. Cuando la gente viene a nuestros servicios de adoración y escucha del perdón, de la salvación, cuando los creyentes y los no creyentes que asisten a nuestros servicios tienen una oportunidad de tomar decisiones, de renovar su consagración a Dios, vamos a ver milagros. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. ¿Una pregunta? Qué bueno que no hay preguntas.